Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermana Jenny Peguero Pérez y estaremos compartiendo algunos versículos de la palabra. Bajo el tema, ¿para qué uso el ministerio? ¿Para edificar o para destruir? En la Biblia podemos encontrar en Corintios capítulo 2, 10, 8, que dice, porque aún me glorié, algo más todavía de nuestra autoridad, o sea que me glorié más de lo que era mío, porque lo que yo hago no es, o lo que se manifiesta cuando yo oro, no es porque yo tengo poder, sino porque Dios en su misericordia me usa y Dios en su misericordia se glorifica en mí. Entonces, esto no es mío. Dice de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. O sea, ¿para qué Dios nos presta los dones? Para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. O sea, Dios no quiere que yo utilice ese ministerio para autodestruirme o para destruir a otros. Dios nos ha confiado dones y talentos con propósito. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con esos dones y con esos talentos que Él pone en nuestras manos? Bueno, el propósito es edificar, construir su iglesia y glorificar su nombre, que es lo más importante. Pero muchas veces, por el orgullo, por la competencia, por la falta de amor, utilizamos estos dones para herir. Utilizamos estos dones para destruir y utilizamos estos dones para dividir la iglesia, cosa que no debería ser. ¿Para qué estoy usando el ministerio que Dios confió en mis manos ahí? Bueno, estoy edificando vidas con ese ministerio que Dios puso en mis manos. O estoy usándolo para levantar mi propio nombre. Lo estoy usando para tener mucho view. Lo estoy usando para ser famoso en las redes sociales. Lo estoy usando para mi propio beneficio. El ministerio es un regalo divino, que debemos de utilizarlo para edificar. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, dice, y él mismo construyó a unos. ¿Quién lo construyó? Dios, o sea, el don es mío, es de Dios, Él me lo presta. Y Él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos llama con propósito. El ministerio no es un título. Yo soy apóstol, yo soy maestro, yo soy de Pablo, yo soy evangelista. No, el ministerio no es un título, ni una competencia, sino una responsabilidad espiritual. Dios pone talentos y dones en nuestras manos, pero no es para que compitamos. Yo soy el que mejor canto, yo soy la que mejor predica, yo soy la que mejor doy la escuela bíblica, no. Es una responsabilidad espiritual con la cual nosotros debemos de cumplir, porque vamos a rendir cuenta delante de su presencia cuando seamos llamados delante del Padre. Cuando edificamos, levantamos al caído, animamos al débil y restauramos al herido. Jesús en su ministerio eso fue lo que hizo, levantar al caído. Jesús en su ministerio le dio ánimo a las personas que estaban débiles y restauró a las personas que estaban heridos. Cuando usamos el ministerio para destruir, muchas veces nosotros utilizamos los ministerios para destruir desde un púlpito, desde unas redes sociales. Pero en Gálatas capítulo 5, versículo 15 dice, pero si mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, Dios en su palabra nos está advirtiendo que Él hizo a unos profetas, a otros apóstoles, pero que no podemos utilizar esos dones para destruirnos a nosotros mismos, ni tampoco destruir a los demás. ¿Cuándo destruimos a nuestros hermanos? Bueno,
Algunos ejemplos que podemos mencionar son: hablamos mal de nuestros hermanos. Cuando sembramos división o envidia en la iglesia, nosotros estamos utilizando nuestros ministerios para destruir. Cuando sembramos división, cuando destruimos, cuando buscamos reconocimiento más que servir. Cuando nosotros queremos buscar reconocimiento más que servir, estamos utilizando nuestro ministerio para destruir, no para edificar. Destruimos también cuando olvidamos que el poder que nosotros tenemos cuando oramos por los enfermos y se sanan es de Dios. Ese poder no es mío, ese poder es de Dios. Él me lo prestó para que yo haga su voluntad mientras esté en la tierra. Por ejemplo, Saúl, que es un ejemplo de la palabra del Señor. Saúl tenía que autoridad y era ungido, pero ¿qué hizo Saúl? Usó su posición para perseguir a David, que también era ungido con ungido. Entonces Dios nos está dando un ejemplo de que no podemos usar el potencial que Él puso en nosotros, todos nuestros dones, como lo usó Saúl, que lo usó para perseguir a David, porque vio su llamado como una amenaza y no como parte del plan de Dios. Muchas veces nosotros vemos el potencial o el don o la gracia que Dios ha puesto en nuestros hermanos, lo vemos como una amenaza. El talento, el don, el potencial que Dios puso en ti, que Dios puso en mí, que Dios puso en los demás, no es para que nosotros lo veamos como una amenaza. Porque la Biblia dice que a unos construyó apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas. Entonces no podemos utilizar el don ni para tenernos envidia, ni para competir, ni para herir, ni para destruir, sino para edificación de la iglesia. El llamado a edificar como Cristo edificó, ese es el llamado. Edificar como Cristo edificó. Romanos 14:19, busquen su Biblia en Romanos 14:19 y vamos a ver qué dice. Así que sigamos lo que construye. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El verdadero siervo de Dios busca la unidad y la paz. Cuando nosotros somos siervos de Dios, debemos de procurar buscar la unidad y la paz en la iglesia. Edificar es amar, edificar es enseñar, edificar es corregir con ternura y orar por los demás. Cuando edificamos, reflejamos el carácter de Cristo, y para poder reflejar el carácter de Cristo debemos de edificar. Por ejemplo, Pedro, después de ser restaurado, Pedro pecó porque Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero después que Pedro negó a Jesús 3 veces, dice la palabra que él fue restaurado y luego usó su ministerio para edificar a otros, a muchos otros. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? Que si en algún momento nosotros hemos fallado, debemos de tratar de ser restaurados para poder edificar a otros. 7 veces cae el justo, dice la palabra, y aún 7 veces lo levantará Jehová. No somos perfectos. En algún momento vamos a cometer errores, pero es de sabios no quedarse ahí. Es de sabio no quedarse en el lodo. Es de sabio levantarse y seguir. Ejemplo de la vida real. Por ejemplo, una hermana. Vamos ahora a ver un ejemplo en la vida real de personas que utilizan los ministerios para la gloria de Dios. Una hermana que llega temprano, pero ella canta. Ella canta en la iglesia y ella usa su talento de cantar. ¿Para qué? Para ministrar la iglesia. Llega temprano, ora antes de cantar, y de su palabra no salen cosas negativas. No salen palabras que pueden herir a los demás. Y utiliza su voz para ministrar al pueblo de Dios. Esta persona está usando el ministerio para edificar la iglesia. También podemos ver esos hermanos que estudian la Biblia para enseñar a los niños, para instruir, para que los niños puedan venir a Cristo. Como dice su palabra, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa persona también está utilizando el ministerio que Dios le dio para edificación.
Un líder que no soporta ver el crecimiento de otro hermano y empieza a murmurar o a poner obstáculos, no está utilizando el ministerio de Dios para edificar, al contrario, le está utilizando para destruir, porque nosotros no estamos para murmurar, estamos para edificar. A una persona que usa el púlpito para lanzar indirectas o para corregir con enojo en lugar de hacerlo con amor, también está utilizando el ministerio que Dios puso en sus manos, ya sea profético, apóstol, lo está utilizando para dañar, para herir, para destruir. Y miren qué difícil es después que uno hiere a un hermano, que ese hermano pueda volver. Es difícil. Las personas que son líderes en la iglesia deben de hacer lo imposible por no herir a los hermanos, porque cuando una oveja se va herida, tenemos que entender que esa herida no la provocó Dios, pero es difícil después que una persona tiene una herida volver al templo, es difícil. Entonces tenemos que tratar cada día de cuidar, no de herir. En la vida real vemos iglesias donde hay amor y crecimiento, porque sus líderes edifican la iglesia. Pero también hay ministerios que se apagan por falta de unidad, por la crítica y por el orgullo. Muchas veces matamos a nuestro hermano y después que una persona muere da brega volverlo a revivir. ¿Cómo lo matamos? Con la crítica, con la murmuración, con la falta de valoración al esfuerzo que hace esa persona. Consejos para quienes han dejado su ministerio. Aquí ahora tengo algunos consejos para aquellas personas que han abandonado su ministerio. Quiero decirle, mis hermanos, que si en algún momento fuiste herido, criticado o rechazado, quiero decirte algo con amor, con respeto. Tu ministerio sigue vigente, tu ministerio sigue ahí, porque lo que Dios da, Dios no lo quita. Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación. Dios no cambia de opinión. Dios te dio ese don, Dios te dio ese talento, Dios te dio esa gracia y eso es tuyo. Ahora tú lo usas para bien o para mal, pero eso está ahí. Dios no cambia de opinión sobre lo que te confió. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Repito eso que está bueno, porque irrevocables son los dones y el llamado y el llamamiento de Dios. Tal vez alguien te lastimó, te malinterpretó, te juzgó sin conocerte, te lastimó, te hirió. Pero hay un detalle, no fue Dios. No fue Dios que te hirió, no fue Dios que te lastimó. Ese don, ese talento, esa gracia, ese potencial que tú tienes, tampoco te lo dio la gente. Fue Jesucristo quien murió por ti en la cruz del Calvario, quien confió en ti para darte el don, por ejemplo, de cantar, de predicar, de profetizar, de orar por los enfermos y que reciban la sanidad. Fue Dios que puso eso en ti. De dar escuela bíblica en la iglesia. Fue Dios que te lo dio, no fue la gente. Y si la gente te maltrató, Dios no tiene la culpa. Si abandonaste tu ministerio por la gente, Dios no tiene la culpa. Si eres músico y te quitaron el instrumento por alguna razón, Dios no tiene la culpa. Hay otras puertas. Hay más iglesia. No dejen a Dios, porque Dios es un solo. Tal vez te lastimaron, te malinterpretaron, te juzgaron, pero Dios no tiene la culpa. Dios no te lastimó, Dios no te hirió. Fue una persona, no fue Dios. No permitas que una herida humana te aleje de un propósito divino. No podemos permitir bajo ningún concepto que una opinión humana
con influencia satánica nos aparte del propósito divino que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios confió en mis manos. Dios te vio. Cada esfuerzo, cada esfuerzo, cada intento, cada lágrima, cada sufrimiento, Dios vio todo lo que tú hiciste por mantenerte ahí, por ejercer el ministerio que Él te dio. Dios te vio cuando servías con amor. Él recuerda tus lágrimas, Él recuerda tu esfuerzo, todo lo que hiciste en silencio, donde nadie te veía, en la oscuridad de tu habitación. Él te vio cuando tú llorabas. Él te vio cuando no tenías quizás ropa para vestirte, calzado para ponerte. Él te vio. Tus silencios también lo escuchó. Si vamos a Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no se va a olvidar de ti. Dios no olvida tu esfuerzo y tu sacrificio, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de poder. Dios vio cuando preparabas las clases de escuela bíblica. Dios vio cuando ensayabas. Dios vio cuando llegabas temprano a la iglesia con ese amor, con ese gozo, con esa alegría. Dios te vio. Y Dios valora eso. Y Dios extraña eso. Y Dios te está esperando. ¿Dónde dejaste el arado? Devuélvete, recógelo y sigue adelante. Si fuera fácil, todos estuviéramos ahí, pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. Dardos encendidos 1000 vienen contra mí, mas yo sé por la fe, aquí voy a vencer. Nada de eso fue en vano. Quizás otro no lo han valorado, pero Dios sí lo valoró. Quizás los pastores, los diáconos, los líderes no valoraron tu esfuerzo, pero no fueron ellos los que te dieron potencial, fue Dios que te lo dio. No fueron ellos que te dieron dones, fue Dios que te lo dio. Quizás ellos no lo valoraron, pero Dios sí lo valoró. Quizás ellos no lo tomaron en cuenta, pero Dios sí te tomó en cuenta. Quizás ellos no te vieron, pero Dios sí te vio. Deja que Dios te sane. Deja que Dios te sane. No que el dolor te detenga. No permitamos que el dolor detenga nuestras vidas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amárrate el pedazo que te duele y sigue caminando, que lo vas a lograr. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron, no. Pero sí significa liberarte para seguir avanzando. Libérate, perdona, libérate, avanza. Sigue avanzando. Cuando liberas el corazón, haces espacio. ¿Para qué? Para que Dios pueda entrar y vuelva a usarte de nuevo. Vuelva a utilizar esa garganta para cantar. Esos versículos bíblicos que te sabes para enseñárselo a los niños, a esas generaciones que están subiendo, que casi no van a la iglesia. Vuelve a encender el fuego del don que hay en ti. Vuelve a arder, vuelve a arder, vuelve a encender esa llama. Tu ministerio puede haber sido pausado, pero no cancelado. Tuviste una pausa, está bien, pero no cancelado. Reprendemos en el nombre de Jesús toda pausa. Perdonamos en el nombre de Jesús toda palabra que nos lastimó, que nos hirió, que nos mató. Pero revivimos, pero nos levantamos en el nombre de Jesús y ahora con más poder y con más gloria.
para su gloria, para su honra, para su poder, para su amor y para todo lo que Él quiera. Nosotros no gobernamos, nosotros nos gobierna Jehová de los ejércitos. Jehová Jireh, Shalom, Elohim, Adonai. Si vamos a 2 de Timoteo 1, 6 al 7, dice: Dios no te llamó por la aprobación de la gente. Lean 2 de Timoteo 1, 6 al 7. Si esperas aplauso, te vas a desanimar. Cuando nosotros esperamos que los demás nos aplaudan, nos vamos a desanimar. Nosotros no somos profetas en nuestra propia tierra. Ni siquiera Jesús fue profeta en su propia tierra. Si tú esperas que el hermano que está a tu lado te aplauda, para tú seguir avanzando, te vas a desanimar y vas a soltar la toalla. No esperemos aplauso de la gente. En cambio, sigue a Cristo. Sigue firme aunque nadie reconozca tu esfuerzo. Sigue firme aunque nadie te vea. Sigue firme aunque a nadie le importe, porque a Dios le importa. Sigue firme aunque te critiquen, que Dios no te está criticando. Dios está en el cielo aplaudiéndote. Y nosotros estamos para hacer que Dios se ría, para hacer que Dios esté contento aunque nosotros estemos llorando. Tu ministerio no pertenece a la gente. Tu ministerio pertenece a Dios. No a la gente, a Dios. Levántate, sigue adelante para la gloria y la honra de Dios, no para la gloria y la honra de los hombres. Y termino con esta palabra. Él fue que te lo dio. Dios te eligió, Dios te ungió y te enviará de nuevo, más fuerte y más maduro. Dios te eligió, Dios te envió y te enviará más fuerte y te hará más maduro. Todo eso que viviste te hizo crecer, te hizo despertar, ser una nueva persona. Y yo sé que después de tú escuchar este mensaje de hoy, a mí me tocó, yo siento presencia. Ahora seré más fuerte, sin importar lo que nadie diga. Me seguiré levantando aunque me caiga. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará Jehová. A donde te duela, amárrate y sigue caminando. Dios confía en ti, Dios apuesta a ti. No fue hombre que te dio el llamado, fue Jesús de Nazaret. Y pagó un precio alto, un precio, costó sangre, a precio de sangre. No fue euro, no fue dólar, no fue esterlina, no fue peso dominicano, fue a precio de sangre. Dios te dice hoy: hijo mío, hija mía, yo no te descalifiqué. Te estoy esperando donde dejaste el arado. Lo que te dolió te preparó. Levántate, porque aún hay mucho por hacer. Levántate porque aún hay mucho por hacer. Devuélvete, busca tu arado y levántate. No te quedes con la herida, quédate con la enseñanza y el llamado que Dios depositó en ti. El mejor testimonio que tú puedes dar no es haber servido sin herida, sino seguir sirviendo a pesar de ella. No es tu mejor testimonio, no es servir sin dolor, sino servir a pesar del dolor. No importa cuánto duela, camina. No importa cuánto te critiquen, camina. No importa cuánto digan, camina. Dios te bendiga y sigue firme hasta la meta final. Amén.